Muy buenas noches, querido público de Historia GT que nos honra con su presencia de todos los jueves a las 20 horas. Hoy para el colectivo Historia GT, Historia de Guatemala, es un enorme placer presentar a dos conferencistas muy queridos por el colectivo, a quienes en primer lugar agradecemos su valioso tiempo para poder estar compartiendo acá sus investigaciones. Justamente son los colegas el doctor Guillermo Antulio Zúñiga Diegues y el licenciado Justo Adalberto Castillo Galindo. Voy a hacer una presentación muy general de cada uno de ellos y voy a contarles que ellos van a participar en la conferencia número 31 del ciclo académico 2021 de Historia GT, con el análisis del libro recientemente publicado por el doctor Zúñiga, titulado Vida y obra de Antonio José de Irizarry. De tal manera que la dinámica va a ser que vamos a presentar en primer lugar al doctor Guillermo Zúñiga. Él va a exponer en general el contenido del libro y luego el licenciado Justo A. Castillo va a continuar con la exposición ya de las interioridades de este libro. Quiero contarles, queridos compañeros, que tenemos ante nosotros a un par de colegas de la Escuela de Historia con una tradición muy larga, una gran experiencia académica, una gran tradición de colegas que yo siempre menciono cuando son ese tipo de colegas, esas luminarias que tenemos en la escuela, yo los llamo las leyendas vivientes de la academia. Y no es exagerar. Así que, por ejemplo, tenemos al doctor Zúñiga Diegues, quien tiene a bien, además de ser historiador, él también tiene un doctorado en educación y se ha desempeñado en diversos cargos, tanto en el sector público como en el sector privado de la educación nacional. También estuvo como integrante del Ministerio de Educación hace más de 2 décadas y siempre ha sido muy interesante su recorrido intelectual porque, al igual que el colega Justo A. Castillo, siempre han estado presentes en los encuentros nacionales de historia, en los congresos nacionales, en los congresos centroamericanos de historia, y casi siempre nos reunimos ahí en las mesas de trabajo con ellos y siempre es un gusto saludarlos en estos eventos. El doctor Zúñiga también ha tenido una participación muy interesante, por ejemplo, en la organización de la última carrera que se creó en la Escuela de Historia. Tal es el caso de la licenciatura para la enseñanza de la historia, en donde él fue uno de los que impulsó e ideó cómo debería ser el currículum, porque esta es una de sus especialidades. Igualmente, quiero presentarles al licenciado Justo Alberto Castillo, también con una enorme experiencia docente, adquirida en las aulas universitarias y también en el nivel medio, porque se desempeñó por más de 3 décadas como docente de educación media y con el curso que ahora se llama Ciencias Sociales y Formación Ciudadana. Y obviamente esas más de 3 décadas también de enseñanza de la historia en cursos que son toda una institución en nuestra alma mater, la Escuela de Historia, como el caso de cursos como Historia Universal 1, Historia de América 1, Historia de América 2 y la famosa Historia Universal 5. De más está decir que el distinguido colega Justo A. Castillo tiene todo un repertorio recorrido con sus cursos y además tiene un talento muy especial que le conocemos, ya que es fundador del trío Los Latinos. Así que en otra ocasión lo vamos a invitar para que entone una de estas famosas melodías. Así que haciendo la presentación del caso con el cariño que les tenemos a los dos, sabemos que va a ser una conferencia muy interesante. Esta va a quedar grabada como todas las anteriores, se va a editar porque está destinada justamente, como lo van a explicar ellos, a tener otras aristas del Bicentenario. Y siempre la Escuela de Historia, y en este caso dos de sus más connotados profesores, nos presentan una visión también alternativa sobre el mismo. Bienvenidos, el doctor Guillermo Zúñiga Diegues, bienvenido, querido colega, licenciado Justo Alberto Castillo. Bien, muchas gracias, Salva. Buenas noches, es un privilegio el que podamos compartir algunos minutos sobre
Este tema que hemos considerado sumamente importante, sobre todo en este año de tantos análisis, conferencias, y creemos que en relación al Bicentenario, estos son de los temas que hay que llevar incluso más allá de la academia, a los distintos sectores educativos del país, y hemos tenido participación con algunas universidades privadas, algunos centros educativos para poder trasladar estas reflexiones y sobre todo desde una perspectiva de una reflexión crítica y no una conmemoración o festividad como se ha querido presentar en los sectores oficiales. Entrando en materia, como antecedente quiero decirles que el libro Pensamiento y Obra de Antonio José de Irizarry, un intelectual del siglo XIX en América. Esta idea surgió hace más o menos unos 30 años. No quiere decir que el libro se tardó todo ese tiempo en madurar, en trabajarse, no. Fue una situación en la cual fue llamando la atención y durante muchos años compartíamos con Justo sobre este tema. Él es una de las personas conocedoras en este tema y fue hasta básicamente el año pasado en donde tomó forma el proyecto y dedicamos bastante tiempo a organizar, a ordenar todo lo que habíamos venido recopilando, pero especialmente en la lectura de las obras de Irizarry, y ha sido un verdadero deleite. Como antecedente podría decir que sin el ánimo de hacer una crítica o desvalorizar a muchos colegas, tuve la oportunidad de hablar con unas 10 personas, historiadores, sobre la vida, el transitar de don Antonio José de Irizarry, y la verdad es que conocían muy poco. Y platicábamos con Justo si a nivel académico, a nivel de la crema innata de la historia en nuestro país, no se conoce sobre este personaje, ¿qué va a pasar con el resto de la población? Entonces se presenta como un personaje bastante desconocido. El libro ya está terminado y está disponible en la plataforma digital en Amazon. Luego vamos a compartir ahí el link, y ya tiene el dictamen de la editorial universitaria, la Universidad de San Carlos, para que sea publicado. No sabemos cuándo, ¿verdad? Pero esperamos que podamos tenerlo también en su versión física. Esta es la carátula del libro, y lo que refleja son los viajes extensos, los viajes largos, sobre todo que llevó a cabo don Antonio José de Irizarry, transitando por muchos lugares. Este corresponde a un cuadro al óleo que pinté hace unos 20 años tal vez, sin la intención de que sirviera como tema para la carátula, pero luego al verlo sentí que era el indicado y que eso le daba un poco también de más sabor a la obra, el que tenga tu propia pintura, tu propio dibujo, y esto pues refleje lo que ha sido la obra. Un poco sobre la metodología. Al leer sobre Irizarry hay libros muy buenos. Hay biografías que tratan sobre el autor, sobre Irizarry. Browning ha hecho un trabajo genial. Otros autores también han trabajado un poco en cuanto a sus alcances, pero más en cuanto al destello de su carrera diplomática. Pero no queríamos que el libro fuera una repetición exacta de lo que ya se ha dicho, sino que entrara en una faceta, en una dimensión sobre la cual poco se haya investigado. Y fue así como corresponde al ámbito de la literatura. La figura de Irizarry como escritor. Hay bastante material que se comparte
en el libro en cuanto a estos aportes. En la entrega del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, sus primeras impresiones fueron dedicarlo a los escritores de Guatemala. Dice, les recomiendo que trabajen esencias. Me refiero especialmente a los novelistas, a los historiadores como Landívar, Mía y Irizarry. Ahí lo menciona Miguel Ángel Asturias entre los grandes literatos guatemaltecos. Don Antonio José Ramón de Irizarry. Repito, no es en sí pretender dar una biografía, sino ver todo el contexto, un análisis crítico de lo que se va dando en la época y las facetas en las cuales él se desenvuelve. Nació el 7 de febrero de 1786 y falleció a los 82 años, en 1868, en Brooklyn, Nueva York, ocupando un cargo diplomático. Su padre fue Juan Bautista, tuvo 2 matrimonios. De estos matrimonios quisiéramos destacar que la mamá de Antonio José, ella estaba emparentada con el clan Larraín en Chile, y era un grupo social de opulencia, y esto es lo que le va a permitir tener un acceso bastante considerable en el ámbito de la política. Y luego por su segunda madre, su madrastra, están emparentados con el clan Aycinena en Guatemala, y esto también va a repercutir en su posición y en los cargos que él va a ocupar. El padre de Irizarry fue un próspero comerciante, alguien que hizo mucho dinero, y uno de sus lugares predilectos era la hacienda La Soledad en Sonsonate, El Salvador, productora de ganado y añil. Entonces había levantado un emporio comercial, pero Antonio José creció indiferente, con otros intereses. El padre estaba interesado en expandir el comercio, expandirse y hacer causa común con los otros comerciantes sobre sus intereses económicos. Y fue así como se desarrolló agencias comerciales en muchos países. Falleció el padre de Antonio José en 1805, producto de una vida intensa de trabajo. Se cree que al residir, visitar zonas inhóspitas, fue que contrajo enfermedades que finalmente lo llevaron a su muerte. A los 19 años tuvo Antonio José que hacerse cargo de las empresas que había dejado su padre y sobre lo cual él no sabía nada. Entonces le tocó visitar los distintos lugares. Hay un acontecimiento interesante en el siglo XIX, que surgieron grandes personajes en el continente americano, destacándose lo que también hay que discutir, hasta dónde es factible llamar líderes independentistas, o menos próceres, ¿verdad? ¿De dónde? Estrategas militares, periodistas, intelectuales, científicos, escritores políticos, y así fue como se fueron dando nombres de estos personajes a las ciudades. Es interesante que en la historia se habla de los grandes, la generación de los grandes sabios universales, en ese momento, los últimos. En Colombia se puede mencionar a José Nariño, precisamente, al sabio Caldas, en Venezuela, Andrés Bello. Podemos decir, en Chile estarían personajes como Vicuña Maquena. En Centroamérica, el caso de Guatemala, pues el sabio José Cecilio del Valle, y Antonio José de Irizarry perteneció a este grupo. Gente que, con excepción de personajes como Valle, los demás no hicieron universidad, pero sabían de todo, sabían mucho. Y entonces eso lo pusieron de manifiesto en el trabajo que ellos fueron desarrollando. A Irizarry, tal vez algo interesante es que se le define como un pensador conservador, porque por su linaje familiar pertenecía al sector conservador, pero sus ideas correspondían más allá de la de un liberal, por lo que fue llamado por Menéndez Pelayo el Cervantes americano. Fue un notable escritor, y ahí es donde el libro se centra más, a leer todas las obras. Fue un filólogo, fue poeta, fue periodista, fue novelista. Esta obra, El cristiano errante, es parte de su biografía. En Colombia
le llamaron así sarcásticamente el judío errante, y a él no le gustaba ese calificativo que le habían dado. Entonces al libro le pone como nombre el cristiano errante. Desde que decíamos de la muerte del padre, el primer lugar donde él visita es México. Ahí entra en contacto con un oidor, Villaurrutia, pero este hombre era apasionado de la literatura y en su casa se hacían tertulias con crema y nata de la literatura de México, y eso fue permeando grandemente en Irizarry, que lo haciendo que se enamorara de las letras. Ahí escribe su primer poema como adolescente. Poema tal vez romanticón, sin mayores elementos, podría decirse, pero ese punto es lo que le permite a él tener ese acercamiento, ese asombro por la literatura. Luego viaja al Perú, viaja por Ecuador y luego llega a Chile, en donde está el linaje de su familia, el clan Larraín, que lo reciben con toda la dedicación y cortesía del caso, y esto le permite ir incursionando en el medio chileno. Y esto lo hace que poco a poco él se vaya olvidando de las empresas. Y parte de ese patrimonio que el padre ha cosechado durante muchos años, él lo va a invertir en distintas jornadas, en distintas actividades que le va a tocar realizar. Son diversas las obras. Y no tenemos tiempo para entrar a considerar cada género, pero digamos en la novela vamos a hacer una mención especial de esta obra. La historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Es una obra que Irizarry le dedica a don Antonio José de Sucre, el segundo de a bordo de Simón Bolívar. Entonces Sucre sacó la cara, la casta, muchas veces, y fue él, el estratega, el que decidió grandes batallas, o sea, las batallas que se libraron en favor de la independencia, aunque las tropas españolas habían posesionado en lo alto del Perú y se resistían a abandonar ese lugar porque seguían extrayendo metales preciosos y cada vez más se fortalecían. Fue así como tuvieron lugar las dos batallas trascendentales, la batalla de Junín, que el propio Bolívar, con su ejército libertador, la abandonó porque se sentían ya derrotados y perdidos, pero se levantan dos militares ahí, Suárez y Andrés Rasuri, y estos entran a combatir con el batallón Perú, con los húsares del Perú, y ganan la batalla. Cuando Bolívar se entera, los manda a traer y dice, miren, ustedes merecen el fusilamiento, merecen que se les mate porque desobedecieron una orden militar, pero ganaron la batalla y por eso los perdono. Bueno, quedaba el último baluarte, Ayacucho, el último recinto, y es ahí donde Bolívar no se presenta a la batalla, la deja en manos de don Antonio José de Sucre, en una inferioridad total en relación al ejército realista. Pues Sucre ganan la batalla. Y luego lo nombra, Bolívar lo quiere nombrar como presidente vitalicio de Bolivia, pero Sucre no acepta. Sus códigos, sus principios eran muy diferentes a lo que el llamado libertador pretendía. Lastimosamente lo matan a los 35 años, pero el trabajo es ese recoger toda esa información tan valiosa hace que Irizarry se incline a escribir sobre este personaje. Repito, no lo conoció personalmente, pero en la historia esto era algo meritorio. Irizarry escribe sus poesías sarcásticas, burlescas, escribe poesía, novela, documentos oficiales, sátira, cartas, tratado, y todos estos géneros él los va cultivando. Las cartas, hay cartas familiares, así como hay documentos oficiales, y hay resultados, como un empréstito que logra conseguir ante el gobierno de la Gran Bretaña. Y luego en ese cambio de presidentes, a él le corresponde asumir la dirección suprema de Chile.
del 8 al 14 de mayo de 1814. Esto equivale a decir jefe de Estado. Un guatemalteco que llega a ser presidente de Chile, en otras palabras. Luego, él es nombrado como embajador de Chile en Inglaterra. El ejército chileno también le ha conferido el grado de coronel, porque como estratega, como militar, como redactor de documentos, participa en varios eventos, incluso evitando muchas batallas. En poesía, poco a poco va avanzando hacia la poesía satírica, y era que se enfrentaba con él en los periódicos, llevaba las de perder. Era un diestro en el manejo del discurso escrito y oral. Irizarry fundó más de 15 periódicos proindependentistas. En 1810, el cura Enríquez en Chile introduce la imprenta, luego saca un periódico, La Aurora de Chile, y después Irizarry ahí empieza a escribir sus primeros artículos, y luego él saca su propio periódico, el Monitor Araucano. Entonces todo esto le va dando una participación muy relevante en los distintos lugares en donde él iba, y uno de los documentos más famosos son las cartas al Observador en Londres, en donde entra en polémica con diarios españoles, pero Irizarry muy contundente, muy profundo. Estando en la embajada inglesa, recibe la carta de un amigo, y ese amigo era nada menos que Andrés Bello. Y hablar de Andrés Bello en la literatura hispanoamericana es para tener un alto reconocimiento. Consigue llevarlo a la embajada, y estos dos sabios universales, Andrés Bello redactó el Código Civil de Chile, escribió un par de tratados sobre derecho internacional, y Antonio José de Irizarry se lo revisó. Entonces los dos eran insignes escritores. Andrés Bello llegó a ser el primer rector de la Universidad de Chile hasta su muerte. Una historia trágica también, que ese es otro tema, la de Andrés Bello. De sus 12 hijos, 9 se murieron. Le tocó enterrar a 9 hijos. Bien. Irizarry, su familia siempre permaneció en Chile. Su hijo mayor es el que más se destaca en los documentos. Hay una serie de documentos, decimos, puede ser que este personaje sea más conocido en Chile que en Guatemala, y lo que se menciona sobre la participación de Irizarry tiene un alto sentido en toda la dinámica política que le tocó participar, así como fue consejero presidencial, también en un determinado momento, cuando Carrera deponen a Bernardo de O'Higgins, es que hasta lo sentencian y lo quieren condenar a la pena de muerte. Entonces Irizarry tiene que salir de Chile, va a otros países. Su idea era fundar un periódico en donde él iba, y más adelante pues él va a llegar a Guatemala. Líder diplomático, escritor, estratega militar y asesor gubernamental en Chile. Participó en varias batallas. Guatemala llega como estratega militar en el gobierno conservador. Ahí no tenía mucho dónde elegir, si estaba de acuerdo, era su familia, era su grupo, y él pues acepta el cargo que le confieren, como llega a ser como encargado del ejército, pero se suscita la invasión del ejército liberal por Francisco Morazán, y Irizarry es apresado en Quetzaltenango, y a punta de bayoneta es conducido hasta El Salvador, en donde lo condenan a la pena de muerte. Desde ahí escribe una serie de cartas y documentos muy interesantes. Logra evadir la prisión, y de regreso va a ir a Chile. Antes había tenido un altercado con un inglés que dirigía el ejército en Guatemala, Perkins, y hay un documento bastante jocoso, satírico, sobre las cartas y las recetas que el cocinerito Irizarry le dirige a Perkins. Poseedor de un discurso frontal y confrontativo, un habilidoso escritor, apreciado y odiado por otros. Entonces, en su trayectoria, podemos decir, fue un estratega
intervino en diversos tratados de paz, se reunió con San Martín y otras personalidades para firmar convenios de acuerdos de paz. Decisiones trascendentales le tocó emprender y emplear, así como los cargos militares. Fundó más de 15 periódicos, escritor en varias columnas de diarios, y fue asesor de varios presidentes en Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Curazao, Jamaica, Estados Unidos. Podemos decir, ese fue el cargo más importante, director supremo de Chile. Y el gobierno chileno lo nombra como su representante ante las Cortes de Parlamento inglés cuando se discutía sobre temas de la independencia. Representante termina su carrera como se va a vivir a Estados Unidos con la idea de circular un periódico. Él era, en el fondo llegó a ser un admirador del sistema de vida en Estados Unidos, pero no le funciona. En ese inter, pues, su hijo Hermógenes es quien lo sostiene por mucho tiempo. A propósito, Rubén Darío, el insigne nicaragüense, habla bellezas tanto de Irizarry padre como de Hermógenes, su hijo. A él lo nombran representante diplomático, Antonio José, en Estados Unidos, de Guatemala, El Salvador y Nicaragua simultáneamente. O sea, tuvo las 3 representaciones. Cuando fue la invasión a Nicaragua de los filibusteros, los documentos, las cartas que él envía son documentos de un alto valor histórico. Y vamos finalizando con esto. Si a un autor se le quiere conocer, pues a través de los comentarios de personalidades con las cuales de ambos bandos, ¿verdad? Uno de las personas que también lo habían confrontado bastante, Benjamín Vicuña Mackenna, dice, el señor Irizarry es el hombre tipo de la política y la historia sudamericana. Cuán importantes páginas no existen para la historia en la mente de este extraordinario político. Luis Cardosa y Aragón, casi novela. Pensando en la vida de Miguel Ángel, me acuerdo de la vida y la obra de un compatriota mal conocido, Antonio José de Irizarry, que reclama recorrer el continente tras sus huellas para investigar y escribir páginas dignas de su memoria escarnecida por los chilenos, cuyo presidente fue durante 8 días. Cardosa y Aragón y Juan José Arévalo también se refieren a la figura de Irizarry. José Rodríguez Serna. No podemos imaginarnos a este quijotesco y práctico don Antonio José, sino espada o látigo en mano y en trance de batalla, en la que nunca pidió ni dio cuartel, y en la otra libros clásicos, o banca y comercio, que por algo heredó uno de los más fuertes capitales de América, en giro con casi todas las colonias del austro del septentrión. Decíamos, perdió ahí su fortuna. Algo parecido con lo de Bolívar, ¿verdad? Irizarry fue el más grande de los hablistas españoles. Sacudió la conciencia americana y difundió la cultura en un continente que estaba en busca de su destino en las mejores luces. Andrés Bello. Fue comerciante, agricultor, militar, funcionario, y aquí lo describe en toda su trayectoria Ricardo Montaner Bello, en el discurso de incorporación a la Academia Chilena. En Luis Cardosa y Aragón. Fue el más brillante y extraordinario de los guatemaltecos. Irizarry juzga así a los conquistadores, y como conocían que no había sobre la tierra una razón para sus usurpaciones y atrocidades, buscaron en el cielo el pretexto de sus tiranías. Y Marcelino Menéndez Pelayo. Si el conocimiento, la valentía incontrastable para decir la verdad y el nativo, desenfado de un genio cáustico, pero puesto casi siempre al servicio de los mejores, un poeta satírico. Es que la poesía satírica pueden buscar ustedes en la colección La Pajarotada 1 y 2. Ahí tiene una recopilación magnífica de lo que son sus obras. Historia del Periclito Epaminondas del Cauca. Esta es otra escena biográfica que escribió Irizarry. Así como en Guatemala se desarrolla desde la independencia una novelística pujante con destacados narradores como José Mía y Antonio José de Irizarry, en Costa Rica con Joaquín García Monge, nace una narrativa realista poderosa, Rubén Darío. Y esta es la obra que cuesta conseguirla, muy difícil conseguirla. Para fortuna nuestra, don Justo Castillo se ha preocupado durante muchos años ahí buscando en los libros usados
de ir sacando todo lo que se refiere a don Antonio José de Irizarry, y así logramos formar esta biblioteca particular de las obras, porque sí vale la pena leer y releer los materiales. Y de lo último que encontramos, opinión de Marx sobre Simón Bolívar. Dice en la carta de Marx a Engels: es un mito de la fantasía popular, el canalla más cobarde, brutal y miserable. Bolívar es el verdadero Solouqué, dictador, traidor y cobarde. No lee más que literatura francesa de carácter liviano, Napoleón de las retiradas. Quería tomar esto porque estos otros autores, como Diego Zamora, un escritor nicaragüense, que escribe la obra Malditos Libertadores, muy recomendable para leerse. Está bastante documentado, pero tiene una definición muy fuerte, una crítica muy severa hacia Simón Bolívar y muchos llamados líderes independentistas. Pero, ¿quién habla a su favor? Bueno, tiene que ser un poeta. Los poetas son bonanchones como Pablo Neruda, y le dedica un poema muy especial a Simón Bolívar, así como le dedicó un poema también muy especial a Francisco Morazán. Esta, sí, para la foto, es el link de donde se puede encontrar el libro disponible en Amazon. Versión digital solo tiene un precio de equivalente a $6 por ahí. Esto es en líneas generales el contenido del libro, una historia interesante, pero en ningún momento incluso vamos a pensar que Antonio José de Irizarry sea un líder independentista, menos venir a hablar de próceres. Fue un escritor, estratega militar, diplomático, con sus luces y sombras, como muchos personajes. Entonces quiero dejarle el tiempo, porque nos va avanzando, al licenciado Justo Castillo, de quien recibí un apoyo bastante grande, porque realmente fue de los pocos conocedores que encontré sobre don Antonio José de Irizarry. Gracias, y posteriormente volvemos para algunas preguntas. Por favor, licenciado Castillo. Tal vez el micrófono parece que está apagado. Sí, perdón, sí, gracias. Creo que ahora sí, se escucha. Gracias. Bueno, pues es un gusto para mí poder compartir, ¿verdad? Esta actividad con el doctor Guillermo Zúñiga, pues, autor de este libro referente a Antonio José de Irizarry, y agradecido también, ¿verdad?, con los compañeros organizadores, ¿verdad?, profesionales, ¿verdad?, de esta actividad y de este ciclo de conferencias que se van haciendo los jueves, de tal forma que, pues, con este agradecimiento, pues yo quiero en principio, pues, agradecer también al doctor Zúñiga y felicitarlo a la vez, ¿no?, por la realización de este libro. Creo que ya era hora, ¿verdad?, de que se rescatara a este personaje que, como se ha mencionado, es poco conocido realmente por nosotros los guatemaltecos, y seguramente es mucho más conocido en el extranjero, ¿no?, ¿verdad? Y no digamos en Chile, como ya se mencionó. Y pues de alguna manera, pues nosotros como guatemaltecos, porque Irizarry pues nació en Guatemala, ¿verdad? Vino a luchar un poco por la causa independentista, vamos a hablar un poquito de eso en su momento, y de alguna manera finalizó representando a Guatemala, ¿no?, y a El Salvador, como ya se mencionó en Estados Unidos, como diplomático, ¿no?, representante de estos dos países, de tal manera que yo creo que lo guatemalteco aquí es indiscutible en el caso de Irizarry, ¿no? Y pues ya el doctor Zúñiga mencionó varias cosas en cuanto a pues el origen, ¿verdad? Un origen criollo, indudablemente, ¿verdad?
supuestamente de un pensamiento conservador, al cual trasciende totalmente, y con una vida bastante errante, como dirá su obra esta del cristiano errante, ¿no? ¿Verdad? Derivado de las circunstancias, ¿no? ¿Verdad? De los negocios inicialmente, ¿verdad? Creo que en Irizarry en principio no está en sus planes o en sus ideas, quizá ir a contribuir o luchar en un momento dado por procesos independentistas, pero se ve envuelto en este contexto y quizá pues se empieza a abrir camino, ¿no? ¿Verdad? Cuando viaja a México inicialmente, era un ambiente muy distinto al de Guatemala, muy amplio, muy abierto, en donde pues empieza a escribir, a fundar periódicos, a desarrollarse, pero no se va a quedar en México porque los negocios lo van a llevar a la América del Sur, ¿verdad? A Chile particularmente, donde me parece que tienen, digamos, algunas cuestiones, aparte de casas comerciales, con relación a la minería, en fin, es decir, mucho dinero, ¿no? Irizarry en realidad no tenía necesidad más que de ponerse como a reunir su dinero, a pagar las deudas que tenía el papá y bueno, creo que pudo haberla vivido muy tranquilamente al margen de las convulsiones de la época. Sin embargo, Irizarry, pues como ya se mencionó, y pues ahí en el libro ustedes lo van a poder ver con mayor detalle, pues lleva una vida muy interesante a nivel político, militar, ¿verdad? En Chile, y pues eso lo conduce a ocupar ese cargo de equivalente a presidente, que es muy, pero muy significativo, ¿no? Un guatemalteco ahí sentado en una silla presidencial en Chile en los inicios de su vida independiente, diríamos, ¿no? Y bueno, yo creo que es trascendente también, ¿verdad? El papel, ¿verdad? Digamos, los cargos o los puestos que se le dan en un momento dado, ¿verdad? Y la confianza que se le tiene como para representar en Gran Bretaña, Francia, Argentina, Chile, el tramitar pues un préstamo, porque todos sabemos que estos países nacieron en la calle de la amargura, ¿no? Con referente a la cuestión de dinero y entonces pues lo primero que hicieron, porque no tenían opción, creo yo, en primer momento, pues caer bajo las garras del capital inglés, pues y al final de cuentas habrá un préstamo que se tramitará y que justamente lo hará, se le encargará a Antonio José de Irizarry, pues, ¿verdad? Y dentro de su estancia justamente en la Gran Bretaña es cuando por ahí va a parar, como ya se mencionó, como su secretario Andrés Bello, ¿verdad? Andrés Bello, que también había sido, entre otras cosas, profesor particular de Simón Bolívar, ¿verdad? Entonces, bueno, aparte de esto, pues en el libro se encontrarán pues otras series de cosas, ¿no? ¿Verdad? Y que en relación a la América del Sur pues están bastante detalladas. Quizá aquí habría que rescatar un poquito tal vez y retomar, ¿verdad? Y hay que ponerle atención a eso. Por ejemplo, en la estancia en Guatemala, ¿verdad? Cuando Irizarry regresa, si no estoy mal, 1826, 27, a Guatemala y se viene a involucrar en esos procesos convulsos justamente, ¿verdad? De la bronca que se arma con Manuel José Arce, el hecho de que se dé un golpe de Estado al jefe de Estado de Guatemala y bueno, evidentemente Irizarry pues viene y tendrá que ceñirse a las circunstancias y de alguna manera pues hacer causa común con los Aycinena, ¿no? Y en ese sentido pues parará como jefe del ejército de Guatemala en sustitución a este famoso William Perks que ya se había mencionado y pues bueno, Guatemala será un caos en aquel momento. Todos sabemos lo que está pasando en ese momento de las llamadas guerras de la Federación Centroamericana, ¿verdad? Que van arrancando desde el 26, 27 y que se extenderán pues casi por toda la vida de la República Federal, ¿no? Y entonces, pues Irizarry se involucra y con tan mala fortuna como ya se dijo también, ¿no? ¿Verdad? De que al final de cuentas parará
prisionero por los liberales, a quienes él cuestionará muy seriamente, ¿verdad?, en cuanto a ese pensamiento y esa esencia del liberalismo, que como todos sabemos, en aquel momento era una cuestión más de nombre que otra cosa, porque finalmente se era liberal cuando convenía, se era conservador, se era, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que, como ya lo dijo el doctor Zúñiga, Irizarry era muchísimo más liberal que cualquiera de los liberales que pudo haber habido en Guatemala, ¿verdad? Entonces, independientemente de su origen conservador. Pero estando aquí en Guatemala, y eso sí es importantísimo, Irizarry justamente funda un periódico, que es el Guatemalteco. Y ese periódico, pues sale a la luz, ¿verdad? Trata pues, de llevarlo al público. Nadie lo compra, nadie lo lee. Irizarry llega un momento en que dice que en Guatemala, y eso creo que es válido 200 años después, ¿no? Dice que en Guatemala nadie quiere leer, que todo el mundo prefiere, digamos, la bebida, el juego, el billar y cualquier otra cosa, menos ilustrarse, menos la lectura, pero él dice que va a seguir escribiendo, haciendo como aquellas naves, aquellos buques, ¿verdad?, que para engañar a los piratas y toda la cuestión llevaban cañones de madera para simular que iban armados y que algo podían hacer. Entonces, yo creo que se entiende, ¿no? ¿Verdad? Es decir, somos un pueblo de ignorantes, pero igual voy a seguir escribiendo a manera que se vea que pues aquí algo se hace, ¿no? Con el correr del tiempo, ya, ¿qué? 27, 28 por ahí, 29, y no digamos ya cuando está preso Irizarry, pues llega un momento en que dice, pero esto lo dice no solo para Guatemala, aunque yo creo que Guatemala se lo inspira, válido un poco para varios países de América Latina, y Irizarry dirá que estos pueblos pues están tan mal, ¿verdad? Y que este pueblo, un poco haciendo alusión a Guatemala, un pueblo que no quiere cambiar, que no va a cambiar, ¿verdad? Que quiere seguir en las mismas. Y pues hay una cosa así profética donde dice van a pasar posiblemente 1000 años, y este pueblo no va a cambiar. Los pueblos no van a cambiar. Esta gente no va a cambiar, no quiere cambiar. Y pues yo creo que aquí en Guatemala llevamos casi 200 del momento en que Irizarry lo dijo, y pareciera ser que tristemente vamos para largo, ¿no? ¿Verdad? Tal vez no los 1000 que él dijo, pero como que sí va para largo, ¿no? Entonces esa referencia la hace tristemente para el caso de Guatemala, en donde al final de cuentas un personaje como Irizarry no puede estar, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que sale pues fugándose de la prisión, como ya mencionaba Guillermo, y al final pues termina regresando a Chile, y pues continuará con su quehacer, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué les digo? Como escritor, como político, como militar, ¿verdad? Y contribuirá, ¿verdad? Sin, digamos, retomo un poco lo que decía Guillermo, no vamos a hablar de próceres ni vamos a hablar de líderes en el caso de Irizarry, pero pues con su contribución a las independencias de América del Sur básicamente, será tan grande que prácticamente su fortuna, o lo que pudo haberle quedado, más o menos cerca de 300,000 pesos aproximadamente, fueron como prestados o desembolsados por el mismo Irizarry para diversas independencias de América del Sur, y de los cuales, por supuesto, no se le retribuyó ni un solo centavo. Entonces, aquí habría cierto parangón quizá, ¿verdad?, entre Irizarry y Bolívar, ¿verdad?, porque los dos tenían mucho dinero. Yo creo que pudieron haber vivido los dos tranquilamente y quietamente, si ustedes quieren, sin complicarse la existencia, ¿verdad? Al final no sé a cuánto equivaldría la fortuna de Irizarry, hasta, digamos, en términos actuales, pero de Bolívar más o menos se dice que equivalía como a unos 8 millones de dólares en aquel tiempo, ¿verdad? Y que pues obviamente se perdió, especialmente las haciendas, entre ellas la más grande, que era la hacienda de San Mateo. Y entonces, pues digamos que aquí se trata, ¿verdad?, de una figura entonces que se involucra en toda una serie de procesos, creyendo que pues
pues que su actuar independientemente de la cuestión monetaria es lo mejor o lo que corresponde en ese momento. Y pues bueno, Irizarry después cuestionará y se lamentará cuando él tiene que viajar por América y tiene que andar con pasaportes y andar pidiendo permiso para transitar de un país a otro, y luego él dirá, ¿verdad? Y se pregunta si realmente se hizo bien al separarse de España, o a lo mejor pues hubiera sido, no sé, mejor, valga la redundancia, continuar así, porque en otro tiempo se podía transitar libremente en todo sentido, se podía negociar, hacer comercio por todos lados y no había problema, aparentemente, ¿no? Pero que ya con las independencias, pues cada feudo, cada paísito había creado sus propias leyes, se había organizado como sus líderes o dictadores habían querido, y entonces pues resultaba de que ahora era eso prácticamente imposible. Y pues después de criticar también a los Estados Unidos, a quienes cuestiona seriamente, bueno, los cuestionó hasta sus últimos días, aún estando en los mismos Estados Unidos, pues pensando en que los Estados Unidos en un momento dado iba a convertirse en el dominador de toda esta región, pues los cuestiona, pero al final termina diciendo que en última instancia el país menos peor, si no se puede decir el mejor, para vivir en los Estados Unidos, porque son los únicos que lo habían logrado formar una república, los únicos que habían más o menos logrado tener estabilidad económica y política, y que por lo tanto, pues quizá al final quien había logrado realmente los anhelos libertarios era justamente ese país. Y sobre esto, no sé si estamos en tiempo todavía. Tenemos tiempo todavía. Muchas gracias, licenciado Montúfar. Entonces, quisiera solamente con un par de cositas acá con relación a, digamos, a la cuestión panamericanista, y aquí bien vale la pena agregar que Antonio José de Irizarry es conocido como uno de los 3 grandes panamericanistas, ¿verdad?, de la historia, conjuntamente con Simón Bolívar y con José Martí, ¿verdad? Entonces, en algún momento, en relación a la necesidad de esa unión, ¿verdad?, de esa unión americana, y refiriéndose al papel de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña en su, digamos, políticas colonialistas o neocolonialistas, llega a decir, ¿verdad?, que dice: no hay una sola nación de las nuevas de América a quienes no convenga la alianza defensiva, dice, hablando de ese panamericanismo, que no me cansaré de recomendar mientras viva, hallando en ella solo la seguridad de todos esos países contra los ambiciosos proyectos de las 2 potencias marítimas que ningún escrúpulo han hecho jamás de engrandecerse a costa de todo el mundo. Los ingleses y los norteamericanos son los fenicios y los cartagineses de los tiempos modernos. Nosotros tenemos en Belice la prueba de esto, los mexicanos la tienen en Texas y los granadinos la tendrán muy pronto en Panamá. Esto, imagínense ustedes, es en 1856, lo escribe Irizarry, y ciertamente ya está previendo que Panamá va a ser arrebatado a Colombia, como efectivamente sucedió en 1903, ¿verdad? Entonces, y luego también se refiere a Nicaragua, tomando en cuenta, digamos, la cuestión esta de la guerra de los filibusteros y de la apropiación que William Walker, digamos, pretendió hacer, y que hasta se autonombró presidente de Nicaragua. Y otra de las cuestiones también interesantes de Irizarry es lo relacionado a la famosa doctrina Monroe, ¿verdad?, que también cuestiona seriamente, y sobre al respecto, en algún momento de tantos escritos que tiene, dice, ¿verdad?, que vendría la América española a ser muy pronto una colonia de los Estados Unidos, perdiendo su nacionalidad como la perdió Florida y la Luisiana y California y Texas, y como estuvo a pique de perder a Nicaragua. Si, como yo creo,
de esta vez viniese a la tierra la fatal doctrina, yo tendré la gloria de haber sido el primero en combatirla cuando todo el mundo oía su nombre con respeto y con espanto. Entonces, pues bueno, aquí vemos toda una serie de diferentes matices, ¿no? ¿Verdad? En la vida de este polifacético, digamos, pues qué decir, no podemos decir político, militar o escritor, es que es de todo prácticamente. Ya escuchamos, ¿verdad? Digamos, la forma en que diferentes personalidades trascendentales se han referido, ¿verdad? A don Antonio José de Irizarry, y entonces, pues yo creo que es importante, importantísimo su trayectoria, su papel en el campo de las letras, ¿verdad? Yo creo que no conocer a Irizarry en literatura, ¿verdad? Como escritor, como filólogo, pues definitivamente sería triste para alguien que sea especialista en eso. O nosotros como historiadores, no conocer esta figura desde el plano de la historia de América, desde el plano del político, del cómo haya sido independentista, ¿verdad? Del militar, ¿verdad? Del escritor, etcétera, etcétera, pues creo que también pues dejaría mucho que desear, ¿no? Entonces, yo creo que justamente esa es la intención, la inquietud del libro, ¿verdad? De la autoría del doctor Guillermo Zúñiga, y pues se trata, ¿no? De rescatar, como él ya mencionó, ¿verdad? Y pues ahí tenemos pues ahí acumulados algunos libritos, ¿no? Referentes a, pero la verdad, yo creo que la realización de este trabajo era más que necesaria, ¿verdad? Y de alguna manera para pues, que tengamos pues muchos más elementos, ¿no? Y un punto de partida para meternos más al estudio de este personaje, que yo creo que eso, sin caer en adulación ni cosa por el estilo, pues una de las glorias de Guatemala que tenemos ahí en el abandono, en el olvido. Y cuando hablamos de la independencia y de próceres, que a mí tampoco me gusta de esa palabrita, porque yo creo que aquí en Guatemala todavía los tenemos que buscar, ¿verdad? Entonces, pero sí alguien con esa trayectoria, alguien que pierde su fortuna, alguien que lucha por todos lados y en todo sentido, ¿verdad? Para lograr una América mejor, por si trata de una América, pues yo creo que la verdad merece la pena, pues, tenerlo ahí en nuestro conocimiento y en nuestra memoria histórica. Entonces, yo creo que ahí está la bondad, independientemente de toda la información, del análisis, reflexiones que hay en el libro del doctor Zúñiga, pues ahí están, ¿verdad? Y yo creo que eso sería entonces lo que a grandes rasgos podríamos comentar un poco, ¿verdad? Y agregar ahí, ¿verdad? Ya lo demás, pues creo que lo importante es leer el libro, pues y ahí van a tener un panorama mucho más amplio de lo que aquí hemos podido sintetizar, ¿verdad? Así que yo lo dejaría acá también, ¿verdad? Y pues muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por su atención. No sé, Salvador, si me permite un minuto. Por supuesto. Solo algo, sí, algo interesante es que aquí la temática en el libro no se agota, pues. Hay diversos temas que a partir de aquí, pues, pueden surgir. Uno de ellos, y que se ha hecho algunas investigaciones y los congresos se han estado dando a conocer, es sobre la participación y el papel de las mujeres. Aquí se sigue insistiendo en el matrimonio Molina, ¿verdad? Famosa doña Dolores Bedoya, y llevándolos al plano de heroínas y todo lo que marca la historia oficial. Entonces, en todo esto, Irizarry también lo menciona, el heroísmo de aquellas mujeres que fusil en mano y sus patojos cargados en la espalda se lanzaron a combatir contra las tropas realistas, y esa gente, muchas quedaron ahí, digamos, lideresas invisibilizadas, ¿verdad? De las cuales pues poco se menciona, y aún niños en los campos de batalla. Eso es muy interesante. Estaba viendo en el Facebook y preguntaban, ¿hay una base militar que lleva el nombre de don Antonio José de Irizarry? Sí, recordemos que él tiene el grado de militar, se lo dan en Chile como coronel. Entonces el ejército se ha apropiado de la figura de Irizarry, y es más, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha elaborado la orden Antonio José de Irizarry, que se le entrega a diplomáticos con cierta trayectoria o
o relevancia, ¿verdad? Pero, ojo con esto, lo que sí no nos cuadra, y hasta nos entristece, es que por default, los que han sido presidentes de Guatemala se hacen acreedores a la orden Antonio José de Irizarry. Entonces un Jimmy Morales, un Alejandro Yamatei, ostentando la orden como que no, ¿verdad? Bueno, y preguntaban también sobre el papel de un filólogo, ya que él fue un filólogo. Es un estudioso del idioma, un estudioso de las letras, y esto se aplica en el análisis de textos, en la reconstrucción de los mismos, en un enfoque interpretativo de lo que el autor quiso dar a conocer. Entonces, tiene obras extraordinarias, sí tiene un libro sobre filología, don Antonio José de Irizarry. Entonces, su dimensión sobre escritor no es una temática que hayamos agotado, es todavía para profundizarla más, así como hay otros temas que hemos visualizado que son dignos de seguirse trabajando, pero si en alguna oportunidad tienen, se les aparece ahí, sobre todo en los libros usados, algunas obras de Irizarry, miren, consíganlas, léanlas, se las recomendamos, son de un alto valor, y especialmente algo que me hizo clic fue esta novela sobre la historia crítica del asesinato cometido en la persona del gran mariscal de Ayacucho. Entonces, es un libro que está muy bien documentado, muy bien elaborado, así como las cartas y todos los materiales que hizo. Bueno, se habló de que Irizarry perdió mucha fortuna, pero tal vez algo todavía más valioso, perdió a su propia familia. Él siempre estuvo en soledad, siempre estuvo viajando, siempre estuvo a veces huyendo, ocupando diversos cargos, pero aún así mantuvo siempre una correspondencia. Vimos las cartas con su familia, y las cartas para su esposa son muy especiales, y también especialmente con su hijo Hermógenes. Entonces hay mucho más que comentar, pero quería enfatizar en estos aspectos. Gracias. Excelente, muchas gracias por la exposición de ambos, ha sido brillante como esperábamos, y de hecho hay algunas consultas por acá del público, algunas ya las respondió el doctor Zúñiga, y lo que hay son muchos comentarios favorables desde la perspectiva de los queridos oyentes de este programa, que los saludan a ambos muy efusivamente, dicen que les pareció muy interesante el tema del que es un distintivo panamericanista, el autor que ustedes estudiaron, que es un honor escucharlos a ambos, la gente está muy contenta, por el momento hay más de 400 personas conectadas en directo, y todo el mundo está preguntando, está emocionado, contando que están felices de estar escuchándolos. Hay una colega, Gisela Fallase, que es muy asidua de Historia GT, y hace una pregunta que tal vez ya la respondieron ustedes, pero es sumamente interesante. Ella dice, ¿por qué será que Irizarry es un desconocido en nuestra historia? ¿Qué pasó? ¿Por qué quedó escondido en la historia? Justo, ¿querés responder, por favor? Claro, sí, lo que sucede, creo yo, es de que pues aquí en Guatemala, independientemente de que a nivel político, yo creo más, ¿cómo les diría?, de nombre que otra cosa, se intente rescatar la figura de Irizarry más orientada con ese sesgo militar, ¿verdad? Y con la cuestión eso de la orden también, que un poco que tiene hasta que ver el Congreso. Yo me recuerdo que esa orden se la dieron en algún momento, me parece, durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, a Ricardo Arjona, si no estoy mal. Y entonces, pues bueno, yo creo que Arjona sí, ¿verdad? Merecedor, ¿no? ¿Verdad? Pero otras gentes como los presidentes ya susodichos, pues bueno, y es otra cosa, ¿no? Pero creo que a excepción de esas pocas cosas y el nombre de la base militar, ¿verdad? Que por cierto, no sé si es la de
la de Zacapa, no sé, la verdad no, ¿verdad? Pues yo sabía los nombres de esas bases militares, pero como las han ido reconfigurando, no sé, en realidad, pero bueno, yo creo que esto no es importante. La cuestión está en que al final no hay una como cultura realmente de reconocimiento, especialmente a nivel educativo, ¿verdad? A nivel educación, a nivel Ministerio de Educación, yo creo que empezando por la ministra de Educación posiblemente ni sabe quién fue Irizarry, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cuando la visión que generalmente tenemos de la independencia, bueno, de América se circunscribe, como ya se dijo, a Bolívar, San Martín, ¿verdad? Y pues en México, no sé, a excepción de Hidalgo y Costilla o Iturbide, creo que no sabemos otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos, ese ínterin de la República Federal de Centroamérica es también bastante desconocida, diríamos, ¿verdad? No pasamos más de hablar del acta del 15 de septiembre y si bien va, hablamos del acta del 1 de julio del 23 y después ahí se acabó la independencia. Entonces no vamos más allá de todo ese tipo de cosas y del papel que jugaron estas personas verdaderamente importantes y significativas, mucho más allá de aquellos 12 o 13 que aparecen en aquel cuadrito de los próceres de independencia que solo se ven para septiembre nada más y después no se vuelve a saber de ellos. Entonces, pues yo creo que es una cuestión de al final de política educativa y yo creo que hasta cierto punto de falta de preocupación de nosotros también, ¿verdad? Máxime nosotros los que nos dedicamos a este oficio de la historia, ¿no? Porque, pues de hecho, cuando empezamos con estas ideas, con el doctor Zúñiga, pues que las traía desde hacía mucho tiempo, pero después ya platicando del asunto decimos, bueno, pues hay que rescatar esto porque casi nadie conoce nada, ¿verdad? Entonces creo que es una cuestión que viene desde arriba y quizá a nivel de la universidad un poco de falta de preocupación por reintegrar este tipo de conocimientos, pero yo creo que a partir de esto, pues al final retomamos el asunto o se retoma con el libro del doctor Zúñiga y creo que a partir de ahora pues esto será un poco distinto y hay que darle, pues poner en el lugar que merece, ¿no? ¿Verdad? Esta figura trascendental a nivel de América y del mundo, ¿no? ¿Verdad? De Antonio José de Irizarry, pero yo creería que por ahí va la cuestión, ¿verdad? Excelente, licenciado Justo A. Castillo. De verdad que esa es la respuesta, ¿no? O sea, era un desconocido probablemente, pero ahora con este libro, con las presentaciones que ustedes hacen en los congresos, en los encuentros de historia, ya no va a ser un desconocido. Ya si nosotros seguimos desconociéndolos porque no queremos tampoco dar un paso para conocer a este tipo de valores del siglo XIX. Acá hay otra pregunta. Dice José Orellana si podrían explicar sobre el papel que tuvo como embajador él y Irizarry en América del Sur. ¿Siempre fue en representación del gobierno de Guatemala o no? En la América del Sur, él no fue representante de Guatemala. Él fijó como su residencia en Chile y ahí fue donde realizó su carrera diplomática, ocupando diversos cargos como intendente, como gobernador, director supremo, mencionamos también, y fue nombrado embajador. En un inicio tenía la representación de España de Inglaterra y Francia, pero luego lo de Francia era algo temporal y se queda como embajador de Inglaterra. Entonces, en ese tiempo, en el gobierno de O'Higgins le piden contratar un préstamo millonario y él lo logra. Deponen al gobierno de O'Higgins y el nuevo gobierno que llega no quiere hacerse cargo de esa deuda. Incluso lo acusan de que él se ha robado un dinero que luego él establece un documento, siempre él lo escribía todo, sobre las falsedades que se cometían en relación a dicho préstamo y lo que por ley a él por derecho le pertenecía como interés. Él fue embajador de Guatemala solamente en Estados Unidos, pero tuvo la doble representación de Guatemala, El Salvador y en un momento, unos años, un tiempo de Nicaragua. Pero
fue una cosa difícil porque su asignación era de 2,000 pesos anuales y eso realmente no le permitía subsistir. Fue su hijo quien prácticamente lo mantuvo. Él murió en una pobreza. Ese relato, esos documentos sobre la muerte de Irizarry, las condiciones paupérrimas en las que vivían, pues no eran dignas para un representante diplomático. Entonces, prácticamente murió en el abandono. Sí, tal vez solo para solo agregar algo ahí nada más con lo que decía el doctor Zúñiga. Yo creo que para terminar ahí responder la pregunta, en realidad Irizarry lo que es en América del Sur, digamos, o como representante de América del Sur, es embajador plenipotenciario de Chile y Argentina ante la Gran Bretaña y en algún momento de Francia, independientemente de otras funciones inherentes a como la cuestión del préstamo que explicaba el doctor Zúñiga, ¿verdad? Pero eso, o sea, es representante de Argentina y Chile solo, ¿verdad? De Guatemala lo es, pero justamente ya el doctor Zúñiga lo decía en Estados Unidos, ¿no? Excelente respuesta, muchas gracias. Pregunta el colega Emilio Sánchez, ¿cuál era la relación de Irizarry con los conservadores chapines? Bueno, para empezar, luego complementa justo. En su estadía como embajador en Londres, él trató de establecer relaciones comerciales entre Inglaterra y Guatemala. Incluso se había formado, ya se había autorizado una casa de contratación y correspondía, digamos, en gobierno liberal, pero todo esto no fue aprobado. Entonces, mucho de lo que él tenía como proyecto de ayuda que podría darse no se llevó a cabo. Sus escritos es donde mejor se puede denotar su ideología, su pensamiento, y aquí hay otro tema bien interesante para discutirse sobre el modelo político en el cual en ese momento Irizarry vislumbraba. Entonces, hablando de una monarquía representativa que a estas alturas podrían decirse, bueno, pero ¿en qué estaba pensando? Pero en el contexto de la época, él era un analítico de la problemática. Y entonces, como se mencionó, en un principio un gran admirador del sistema de Estados Unidos. Le atraía que ahí la gente, habían más lectores y todo, pero luego se fue decepcionando también. Y el tiempo que él estuvo como partícipe activo lo hizo más fuera de Guatemala que en la propia Guatemala. ¿Justo? Sí, yo creo que el caso de Irizarry es muy especial, ¿no? Porque es un criollo, ¿no? De origen, ¿verdad? Pero tiene una mentalidad, ¿cómo les diría? Tiene un pensamiento liberal profundo, sin, ¿cómo les diría? Sin llevársela de eso, justamente. Y entonces uno dice, bueno, pero eso es contradictorio, ¿cómo viene a caer aquí en Guatemala justamente a servir a los conservadores? Pero bueno, aquí viene la otra cuestión. Al final, pues él está emparentado con el clan de los Aycinena, no queda de otra. Y prácticamente los conservadores, hay una lucha bastante fuerte entre conservadores y liberales en ese momento acá, y bueno, al final a Irizarry le toca bailar con la más fea porque está al servicio de los de los conservadores, tendrá que enfrentarse en condiciones muy desventajosas con un ejército liberal, será derrotado en Quetzaltenango y luego llevado prisionero, pero yo creo que o sea, yo me atrevería a pensar, ¿no? Que Irizarry justamente cuando viene a Guatemala tal vez no tiene la dimensión clara de lo que está pasando, ¿verdad?
acá había estado muy alejado, ha estado muy distante muchísimo tiempo. Y entonces, pues no sé, una cosa es tener la versión desde lejos y otra cosa es estar ya aquí, ¿verdad? Y si vemos lo complicado que resulta en nuestro país en la actualidad, ya nos podemos imaginar qué era lo que pasaba ahí por 1827, 1828, y en esa, digamos, bronca, ¿no? Entre conservadores y liberales, que por muy de pensamiento liberal, Irizarry no iba a poder venir a imponer sus ideas en cuestión de unos cuantos meses, ¿no? Y claro, por ahí lo expresa Irizarry la idea de una república más centralista que federalista, porque en aquel momento creo que era lo que hubiera funcionado, independientemente que no compartamos eso, pero creo que en ese momento, y lo de la idea de la monarquía, pues no es nada descabellado de Irizarry, porque el mismo José de San Martín lo había planteado para el Perú, decía que era una sociedad tan conservadora que habría que independizarlo y crear una especie de monarquía constitucional allí. Entonces yo creo que eran ideas que de alguna manera se circulaban entre estos grandes personajes dependiendo de las circunstancias y las condiciones de cada región. Esto no lo hacía ser más conservador de ninguna manera, pues, ¿verdad? Simplemente eran cuestiones para tratar de salirle al paso a la problemática política, digamos, de la época. Por ahí lo podríamos ver también, ¿verdad? Muy interesante. Esto último nos recuerda que nosotros los historiadores entablamos un diálogo intergeneracional con los sujetos que estudiamos a partir de una visión desde el presente. Pero obviamente usted lo hizo muy bien porque usted no está analizando a Irizarry como criticándolo a partir de conceptos del siglo XXI, sino que usted lo está ubicando justamente en su dimensión. ¿Cómo era un conservador? ¿En qué creía un conservador en aquel tiempo? ¿Y cuáles son las posibilidades de pensar diferente? No se les puede pedir a ellos que tengan un pensamiento distinto cuando en ese momento las condiciones no existían. Estaban pensando en qué tipo de sociedad era la que se venía, si era una sociedad, una monarquía, una nueva república, y esto es genial lo que usted plantea, porque efectivamente una república en un país tan conservador era complicado, y ya vemos lo que pasó, ¿verdad? Más adelante, en el resto del siglo XIX, igual que en Guatemala y Centroamérica, así que fabulosa su propuesta, mi querido Lick Justo. Aquí todavía tenemos algunas últimas intervenciones del público por el tema del tiempo, pero lo que más hay, como les insisto, son saludos. Ahí está nuestro querido Miguel Melgar, a quien le mandamos un cordial saludo, que manda a saludarlos a ustedes dos, y una cantidad impresionante de estudiantes de las diversas carreras de la Escuela de Historia que se están haciendo presentes. Solo en este lapso que dejamos de hacer las preguntas, ya van más de 600 personas conectadas y muchas de ellas activas ahí en la red social de Facebook. Así que yo creo, sin lugar a dudas, que han despertado mucho interés. Y de hecho, una pregunta, tal vez con eso cerramos, es si ustedes consideran que hay otro personaje por ahí parecido que esté escondido, deseando que alguno de ustedes como historiadores vaya a descubrirlo y retomarlo, porque ya la gente se emocionó de ver que hay un personaje que sale a la luz de esta manera, y entonces esa es la pregunta que están haciendo. Quiero empezar diciéndole al estimado compañero o compañera que hizo esta reflexión tan importante, porque realmente de eso se trata, de buscar, indagar sobre aquellos aspectos, no digamos solo personajes, porque nosotros vamos viendo los hechos, el contexto social y tanto luces y sombras de los personajes. Sí, de hecho, ya estamos trabajando en otro personaje. No sé si quieren que les diga el nombre o lo dejamos para cuando se presente el libro. Dejémoslo en suspenso mejor, para que la gente esté interesada. Excelente. Si nos pueden apoyar, aportar información, pues valiosísimo. De esto se trata, que podamos compartir, que podamos intercambiar, y si ustedes están trabajando en algún personaje en especial, pues lo pueden compartir también para recibir ese apoyo. A veces uno no es un todólogo, pues, y siempre necesita del consejo,
la sabiduría. Sobre Alejandro Marure se ha escrito y se conoce, pero sobre Mateo Antonio Marure es otro personaje tan desconocido como don Antonio José de Irizarry, y como una referencia directa de las pocas que se pueden encontrar, refiéranse al libro de Roque Dalton, Las historias prohibidas del Pulgarcito. Ahí tiene una sección que le denomina Un Otto René Castillo del siglo pasado, y empieza a describir en líneas generales un perfil sobre la figura de Mateo Antonio Marure. Entonces, es un personaje que lo particular me inquieta mucho seguirlo trabajando. Ya hemos empezado y creo que vamos a encontrar elementos altamente significativos. No digo que no hayan sido conocidos, pero que tal vez no ha tenido la trascendencia o el enfoque de lo que se presenta. Una genialidad, y murió bastante joven, en una fortaleza, como su espíritu, su ánimo era tanto que se va a levantar el ánimo apagado de los vecinos de mexicanos, y ahí es donde lo es capturado y confinado a una Bartolina. No sé si Justo quiere comentar algo al respecto. Oh, pues solo agregar que en realidad pues hay muchos, no sé, hay que indagar, hay que buscar, pero así como Marure, ¿verdad? Como el mismo Irizarry, que hay que seguir trabajando sobre él. Yo creo que hay, ¿no? Mira, como lo habrían sobre mujeres también, me imagino que deben de haber muchos trabajos también, como el caso de del que a la que más se conoce, Manuelita Sáenz, o de la nana de Bolívar, esta Matea Bolívar, o como esta Manuelita Espejo, por ejemplo, o Rosita Campuzano, en fin, que son verdaderas independentistas ahí de la América del Sur, especialmente las tres últimas. Entonces, yo creo que hay muchos personajes, ¿no? Hay mucha gente con la que podríamos meternos, incluso aquí en digamos, Guatemala, pero pues es cuestión de trabajar, de cuestión de tiempo, de ir ubicando información, y yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que por este lado los historiadores pues tenemos mucho campo. Yo creo que es cuestión de que nos decidamos a trabajar, ¿no? Excelente. Y siguen las felicitaciones. Acá nuestro colega Cristóbal Santizo nos manda una felicitación, Analía Fara. Es una cantidad impresionante de colegas que están refiriéndose a la presentación como algo verdaderamente importante para la historiografía de Guatemala. Vamos a cerrar este evento para que ya estemos, como dice, con el famoso broche de oro. Y yo les voy a pedir a los dos, con ese broche de oro, que por favor se despidan del público. Le voy a pedir primero al doctor Zúñiga, y después al licenciado Justo Castillo que se despidan del público para cerrar la transmisión. Muchas gracias. Bien, Salvador, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y a todo el equipo organizador de Historia GT, felicitaciones por todo lo que están haciendo, y a todos los colegas, profesores, compañeros, estudiantes. Es importante que este mensaje también vaya más allá de los círculos académicos, de los círculos de especialistas, y que podamos llevar y sembrar un poco los contenidos verídicos que contrastan con la historia oficial. Vamos a estar en Filgua, en la edición de este año que se celebra en septiembre, y todo espacio pues que se nos proporcione, lo agradecemos, y es digno de compartirlo. Gracias a ustedes por su paciencia, por haber estado presente, permitirnos compartir estos elementos, y estamos a la orden siempre para seguir intensificando en toda esta temática. Muchas gracias y muy feliz noche. Muchas gracias, doctor.
Sí, pues también, ¿verdad? Agradecer, ¿no? ¿Verdad? Esta invitación, licenciado Montúfar, ¿verdad? Que se nos hizo, ¿verdad? Parte de ustedes, felicitaciones por ese trabajo que están haciendo, muy importante, y como pues, me auno a lo que decía el doctor Zúñiga, de que pues esto no se quede únicamente acá, hay que llevarlo a un plano, pues mientras más se conozca mucho que mejor, y a otros niveles. Son cosas que también nosotros, al menos como conocedores de la historia, de alguna manera tenemos que llevarlo a un plano del nivel medio o de otros niveles donde podamos desarrollarnos. Entonces que no se quede únicamente en este plano, y por supuesto un gusto poder compartir pues estas cuestiones, pues que de alguna manera ahí hemos logrado ir investigando, ir ahondando aquí con el doctor Zúñiga, y por supuesto, ¿verdad? En la mejor disposición, como ya lo manifestaba él, de poder seguirlo haciendo, ¿verdad? Que podemos, pues, si esta es una pequeña contribución, ¿no? ¿Verdad? Al conocimiento, difusión de la historia que realmente debemos conocer, pues yo creo que es un placer hacerlo, ¿verdad? Y yo particularmente la satisfacción de estar compartiendo, pues de verlos, aunque sea de esta manera. Y pues saludos a todos, muchas gracias por su atención, por sus comentarios, ¿verdad? Y claro, estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, con el agradecimiento al doctor Guillermo Zúñiga Diegues y al licenciado Justo Alberto Castillo, damos por cerrada esta transmisión, querido público. Que tengan la mejor de las noches y nos volveremos a ver el próximo jueves. Feliz noche. Feliz noche.